Y vamos a tener una lectura, ¿sí?, de un párrafo, pocos versículos en el día de hoy. Capítulo 12, vamos a leer desde el verso 9 hasta el final. Y dejamos allí dejamos ahí, primero tenemos una lectura para luego estar explicando versículo a versículo. Romanos capítulo 12, versículo 9, leo en la versión que tengo, la Reina Valera contemporánea. Dice de esta manera: nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra. En esta mañana, con mis hermanos, mis hermanas, pedimos la asistencia poderosa del Espíritu Santo. Señor, abre nuestro entendimiento, que hoy al recibir tu palabra, la estamos escuchando tu voz, hemos leído la palabra y pedimos, Señor, que tú confirmes, Señor, esta palabra en nuestros corazones, nos ayudes, Señor, a obedecerla, Señor, a practicarla, a interiorizarla cada uno de nosotros en nuestras vidas. Señor, acompáñanos, necesitamos de vos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Decíamos al comienzo que llegamos a la parte práctica de la carta, lo venimos haciendo ya desde el versículo 1 del capítulo 12, donde tenemos una exhortación de Pablo como apóstol, con la autoridad que el Señor le confirió al apóstol Pablo, la autoridad delegada por el Señor Jesucristo, pero también en su corazón pastoral. Lo habíamos compartido cuando inicié el capítulo 12, ese ruego que dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, ¿se acuerdan? Que presentemos nuestros cuerpos, la totalidad de nuestra vida, como una ofrenda, ¿sí?, en sacrificio vivo. Ya no más animales muertos, vivos. Aquí estoy, Señor. 7 días de la semana, las 24 horas del día, en una constante adoración al Señor. También escuchamos, sí, de que cómo el apóstol piensa con esa ilustración y esa metáfora tan buena, tan recurrente en las Escrituras, cuando dice que la iglesia es un cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros, ¿no? El cuerpo humano tiene muchos miembros, es decir, cada uno unido por las distintas coyunturas, y se enfatizó el domingo pasado la importancia de trabajar como cuerpo, como equipo, que el Señor Dios, en su soberana voluntad, ha repartido dones. Los dones del Espíritu Santo en la vida los ha depositado en la vida de cada hijo e hija de Dios, para el beneficio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Cada uno de los dones que fueron enseñados por David el domingo último, debemos descubrirlos si no lo hemos descubierto, y debemos de ofrecerlos al Señor y servir para la edificación de todo el pueblo de Dios. Amén. Entonces, pensando esto, hoy nos enfocamos con mandamientos que están aquí uno tras otros como eslabones que nos confrontan en este día, en este domingo en la mañana, a cada uno de nosotros. Y en primer lugar, por el título que le pusimos a la charla, al mensaje
en esta mañana. El poder, el amor que transforma la comunidad. El amor que transforma la comunidad. Seguimos en ese proceso de transformación, de cambios que el Espíritu de Dios opera en la vida de cada hijo e hija que le busca al Señor. Y cuando hablamos del amor que transforma la comunidad, en primer lugar pensamos en el amor de Dios. La Biblia describe que Dios es amor. Y el amor de Dios, hermanos, dice a uno de los romanos que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dice justamente la carta de Pablo a los romanos. Ese amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios que como nosotros hemos aprendido desde siempre y lo has escuchado reiteradas veces, cuando hablamos del amor, el amor tiene que ver, ¿no es cierto?, con la acción, tiene que ver con la decisión, es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una emoción. El amor que describe la Biblia, ¿sí?, tiene que ver con la decisión de cada uno de amar. Yo decido amar en el poder de Dios porque Dios me habita ahora, su Espíritu está en mí y me capacita por su gracia para amar. Y el amor se demuestra con acciones concretas, como Pablo ahora nos va a decir en estos versículos que ya hemos leído. Ahora, dicho esto, vemos en el versículo 9, lo vamos a leer para que nos quede, nos dice el versículo 9, nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. En primer lugar, amor sin máscaras. Amor sin máscaras. Cuando leemos aquí, nuestro amor debe ser sincero. Las antiguas versiones, la Reina Valera 60 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sin fingimiento. Amor sincero, amor auténtico, amor verdadero. Amor sin máscaras. Interesante que esa palabrita que tenemos en la versión que yo tengo, sincero, en el original griego, ¿no?, tiene que ver que tiene que ser un amor no hipócrita. Y originalmente se pensaba, ¿no es cierto?, en el mundo greco-romano, ¿sí?, que el hipócrita, actor de teatro, que representaba un papel, se ponía una máscara, es decir, capaz que una máscara de alguien que está sonriendo, pero diríamos auténticamente su rostro original decía otra cosa. Es decir, lo entendemos todos, ¿no es cierto? Es decir, no seamos hipócritas o como decimos los jóvenes, y me incluyo, no seas careta. El amor tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero. Y esto a nosotros nos sonreí, pero hay tantos ejemplos en la Biblia que el propio Jesús le ocurrió. Por ejemplo, recordarás cuando Judas, que era uno de los 12, ¿sí?, se acercó ya a la hora cuando el Señor sale del huerto de Getsemaní, que lo van a arrestar. Es decir, Judas se le acerca y le da un beso. Maestro, ¿cómo estás? Y le dio un beso. Hipócrita. Es decir, estaba aparentando algo que realmente en su corazón ya lo había traicionado, lo había vendido. Hermanos, el Señor espera de cada uno de nosotros que nuestro amor como comunidad, el amor que transforma, sea un amor auténtico, no fingido. Hola, hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un abrazo de hoy le damos. Y después, ¿cómo transcurre después de ese encuentro o después de ese abrazo? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que mencionamos cuando el hermano o la hermana ya no está? Es decir, el amor auténtico, el amor no fingido. Jesús
en el Sermón del Monte, cuando Él nos da los estatutos para que nosotros lo obedezcamos, dice, ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas. Ahí usa esa misma palabrita. O ustedes cuando ayunen, no sean como los hipócritas, que andan ventilando a todo el mundo, hoy estoy en ayuno, estoy en esto, no sabes el tiempo que he pasado en oración. Pero sin embargo, es pura religiosidad externa de acciones religiosas que estarían bien canalizadas si son coherentes con un amor genuino, verdadero, honesto, delante de Dios, que nos ve. Por eso dice el apóstol, el amor sea sin fingimiento, el amor tiene que ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Es interesante que en este tema de amor sin máscara, de ser auténtico, de ser verdadero, un verdadero hijo de Dios que está con sinceridad siguiendo al Señor, que quiere agradar a Dios, va a aborrecer todo aquello que es malo, que no le conviene ni a su propia vida, ni tampoco se va a prestar ni sus oídos, ni su mirada, ni su vista, de poner la mirada o los oídos en cosas que no correspondan, que tienen que ver con lo inmoral, que tiene que ver con lo oscuro, que tiene que ver con algo que está tan distanciado del reino de Dios, en propuestas a veces indecentes que pueden ocurrir, aparecer, aún en los tratos los unos con los otros. Por eso aborrezcan el mal. Un verdadero hijo de Dios, en un amor auténtico, en un amor verdadero, tiene esa convicción de que aún frente al mal sabe distanciarse, sabe aborrecerlo. ¿Para qué? Para seguir y proseguir el bien, lo bueno, lo justo, lo agradable, lo que a Dios le agrada. Y para esto necesitamos, por supuesto, como dije al principio, de la gracia de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para obedecer al Señor en todo lo que nos indica en su palabra. Por eso que es tan directo el apóstol cuando llega a esta parte práctica, porque nos confronta a vos como a mí. Si nosotros notamos el versículo 9, en la primera parte y en todos los versículos, es importante ver cómo Pablo, él por supuesto que se incluye, ¿sí?, en las órdenes que él como apóstol está pidiendo de la comunidad. No dice tu amor debe ser sincero, tu amor debe ser auténtico, nuestro amor debe ser sincero. Él siempre se incluye en lo que está también demandando de la comunidad. Por eso que la primera pregunta que nos hacemos en este punto, ¿mi amor por los demás es sincero? ¿Está condicionado por simpatías, conveniencias o apariencias? ¿Hay máscaras que necesito quitar para amar con autenticidad? ¿Amamos auténticamente? ¿Nos amamos de verdad los hermanos? Este tema es tan vital, tan importante y que lo enfatiza el Señor Jesús ya desde el Evangelio. ¿No les ha llamado la atención que yo leía en estos días en el Evangelio cuando el Señor es interpelado por una persona y le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces, allí dice, bueno, el Señor, amarás, el mandamiento más importante es oye Israel, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu alma, tu mente, fuerzas, ¿sí? Y el otro, el segundo, que es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, subrayando la importancia del amor. Pero cuando Jesús está con los suyos, con los apóstoles,
¿sí? Antes de ir a la cruz, por supuesto, el Señor les dice en esa charla personal, íntima, les dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Se acuerdan? Y uno dice, otra vez, que ya sé, tenemos que amarnos. Pero la diferencia es que Jesús dijo, hace unos a otros, así como yo los he amado. Y pensemos, el amor del Señor que dio su vida por nosotros. De la misma manera, el auténtico, el amor verdadero, como vamos a ver ahora a continuación, nos lleva a darnos, a brindarnos y amarnos con sinceridad. Amarnos verdaderamente, amarnos sin máscaras. Y cuando nos decimos que nos amamos, hay que andar con la verdad, porque cuando uno ama, ¿no es cierto?, dice la verdad. Y cuando nos encontramos con los hermanos, y yo porque lo amo a Néstor, si a Néstor le debo de decirle algo de parte de Dios, porque lo amo, quiero lo mejor para él, ¿no es cierto? Puede ser que lo que yo le exprese también le pueda doler, pero no me voy a callar la boca. Le voy a decir la verdad en amor, porque es un amor auténtico, es un amor verdadero, porque debemos procurar los unos a los otros crecer juntos, que nadie se quede, que nadie se estanque, que nadie quede al costado del camino. Entonces, amor sin máscaras, en primer lugar. En segundo lugar, versículo 10, y sigue insistiendo, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. En segundo lugar, honra mutua. Honrémonos mutuamente. Este tema de amémonos unos a otros con amor fraternal habla de los hermanos, y es interesante que subrayemos y recordemos que somos como hermanos de sangre, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, amémonos unos a otros. ¿Qué importa esa reciprocidad? Los unos a los otros. Y el Evangelio y el Nuevo Testamento reitera en muchos lugares que el amor es hacia todos los hermanos. A todos los hermanos. Ahí entran todos. Aquel, ¿no es cierto?, que cuesta amar, aquel que es más dócil, suavecito, que es sencillo de amar, aquel que es afín a vos, porque coincidís en muchos temas con él, en todas las áreas, pero están aquellos hermanos como yo, a veces un poco difícil, digo yo para no poner a nadie, es decir, donde por cuestión de temperamento, que chocás demasiado, es decir, pero dice la Biblia, amémonos unos a otros fraternalmente. Hermanos, por la gracia de Dios, nosotros pensamos, Señor, gracias porque vos nos has dado tantos recursos como iglesia, podemos decir, miren qué edificios, miren qué lindo lugar que tenemos, la gente de afuera. A veces uno piensa, mirá, estamos en el centro. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Los unos a los otros. Amás de todo corazón a tu hermano, a tu hermana, ¿sí? En este tema de la honra, porque dice el verso 10, amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Es un poquito lo que venía mencionando en uno de los versos David el domingo pasado, de estimar a los demás como superiores a uno mismo, no tener más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Y en este tema de honrarnos mutuamente, esto tiene que ver con ese rasgo de humildad que más abajo vamos a hablar.
donde siempre debemos tener la actitud de darle preferencia al otro antes que a mí. No, por favor, tome usted el lugar. El lugar más cómodo no es para mí, es para mi hermano, para mi hermana. Siempre esa actitud de buscar la preferencia de que mis hermanos sean honrados en todo, por la vida de cada uno, por la acción de cada uno de nosotros. En cada palabra, en cada acción, cada demostración. Dice, muestren respeto los unos con los otros. Dice el versículo 10, mostremos deferencia hacia los demás. Los demás. Cuando uno está bien centrado en Cristo, uno deja de pensar en uno mismo para poner la mirada en los hermanos. En los hermanos. Lo importante no soy yo. Yo no soy el centro del mundo. Mi hermano. Busquemos honrar a nuestros hermanos. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Nos dice de esta manera, la palabra de Dios. ¿Estamos honrando a los demás activamente o estás esperando reconocimiento? ¿Estás esperando que te reconozcan primero? Porque a veces, diríamos, las vocecitas dentro pueden estar sonando diciendo, uy, a mí nadie me reconoce, hice aquello. A mí siempre lo llaman al hermano tal, a la hermana tal, a mí nunca me hacen pasar adelante, no sé. Es decir, estuve pintando, nadie me reconoce. Entonces, yo sé que esto no pasa a nosotros. No pasa entre nosotros. Silvina se ríe y seguramente que no. Pero indudablemente todos luchamos con este tipo de cuestiones porque de naturaleza, ¿no es cierto?, está ese orgullo, este ego que muchas veces se infla y estamos esperando que los demás, ¿no es cierto?, ¿cómo no me nombraron a mí? ¿No me entregaron el diploma, el reconocimiento con tantos años acá en la iglesia? ¿Quién soy yo, un florero? Es decir, y la Biblia, y nos miramos acá la palabra, dice el versículo 10, la segunda parte, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. En tercer lugar, el versículo 11, porque fíjate, el amor los unos a los otros, pero que surge de nuestro amor a Dios. ¿Por qué amamos a los hermanos? Porque Dios nos amó primero. ¿Por qué amo a Dios? Porque Dios me amó primero. Entonces, dice el verso 11, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Fervor en el servicio. Fervor en el servicio. Es interesante que uno de los dones que hizo mención David el domingo pasado tiene que ver con el servicio. Si recibiste el don de servicio, serví con diligencia. Y es muy lindo, yo leía en estos días este pasaje y este verso, porque dice, sirvamos al Señor. Vos y yo estamos sirviendo al Señor. ¿Lo notaste? Al Señor. Los chicos que estuvieron aquí, ¿no es cierto?, con el instrumento, que nos deleitaron con la música y juntos alabamos a Dios, cada uno de ellos están sirviendo al Señor. No es a Iván, no es a los chicos que están coordinando con ellos, es al Señor. Cada uno de nosotros estamos sirviendo al Señor. Y la Biblia nos dice aquí, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente, con fervor, con ardor, con paciencia.
Ese don de servicio, charlábamos con los varones en el grupo de vida esta semana, haciendo mención de lo que se compartió el domingo pasado. Ese don de servicio, yo particularmente creo que creo que la mayoría tenemos ese don. ¿Qué les parece? Todos llamados a servir. Yo particularmente, hermanos, una apreciación personal, diríamos, ahora yo estoy aquí y les comparto. Digo, en este sentido, yo creo, hermanos, por lo que uno lee en la palabra de Dios, que Dios es tan generoso. Él repartió dones, no uno, dones de lo que nos enseñan las Escrituras, lo que está todo registrado, porque nos ha repartido como para que tengamos, para edificación de la iglesia, para que lo sirvamos a Él, nos ha equipado con todo, multiplicidad de dones. Y el don de servicio, creo que lo ha repartido de una manera notable, abundante. Pero creo que muchas veces fallamos nosotros, porque escondemos el don, el talento, sí, cuando debemos siempre disponerlo para servir al Señor. Servir al Señor. Y no de cualquier manera, nos dice la Biblia, no de cualquier manera, no seamos perezosos. Y si lo dice el apóstol Pablo, es porque evidentemente estaba allí tratando de corregir a una comunidad. No seamos perezosos, la pereza que nos toca a todos. Hoy por esto, mañana por el otro, estoy cansado, no puedo, como dije un domingo, no puedo o no quiero. Seamos auténticos, seamos honestos. Es decir, no perezosos, la pereza. Dice, seamos diligentes y sirvamos con fervor, con ardor al Señor, en lo que requiere diligencia, ser diligentes. Muchas veces somos diligentes, por supuesto, no siempre, en nuestras cuestiones que nos tocan de cerca, en el ámbito personal, en el hogar, la familia de uno, pero en lo que requiere el servicio al Señor. Y por supuesto que el servicio al Señor, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Es todo, involucra toda la vida, el servicio al Señor. Cuando sirvo, ¿no es cierto?, en mi lugar de trabajo, en la escuela, en la calle. Es decir, siempre decimos esto y es porque lo creemos. No está circunscripto el servicio al Señor a los distintos ministerios que son muy importantes en la iglesia, y claro que sí que necesitamos la disposición de aquellos hermanos y hermanas que sirvan con sus dones al Señor. Hablamos estos días haciendo memoria de todo el trabajo realizado de las familias y los hermanos que en el pasado en nuestra congregación, que están presentes aquí, cuánto han trabajado con diligencia, con fervor, con entusiasmo, cuando se los solicitaba la ayuda, cuando decía, hermanos, tenemos que edificar, ahora que nosotros hemos comprado el terreno, tenemos que limpiar ese lugar, tenemos que edificar. ¿Quién lo va a hacer? Es decir, acá está la iglesia, el servicio al Señor. Es decir, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Por eso que cuando uno sirve, yo sirvo al Señor. Compartíamos también con los varones, porque uno de los hombres, ¿sí?, nos compartía también, ¿no?, decir que se sentía a gusto entre nosotros, de compartir el grupo de vida, se sentía muy a gusto, el trato que teníamos, es decir, porque él se refería a nosotros, al trato que los varones le estamos brindando, ¿no? Se sentía muy pleno. Y decíamos, bueno, puede que alguno de nosotros en algún momento el Señor nos saque de la escena, tengamos que ir a otro espacio, a otro lugar, o no nos lleve a su presencia. ¿Y vos qué vas a hacer? Hay que seguir y servir al Señor. Servir al Señor, no servimos al pastor, no servimos al equipo pastoral, no servimos,
Estamos en distintos ministerios, pero servimos al Señor con espíritu fervoroso. Menos que eso, nada. Servir al Señor. Fervor en el servicio. Nos preguntamos, ¿estamos sirviendo con pasión y alegría o lo hacemos por rutina o presión? Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿qué nos está apagando el fervor espiritual? ¿Cómo puedo reavivarlo? ¿Cómo puedo reavivarlo? Te doy una pista. Cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, dice, tengo contra ti, está todo muy bueno, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras. Volver al principio. ¿Te acordás? ¿Recordás cuando al principio, cuando el Señor vino a tu vida, cuando te encontraste con Él, ese amor de Dios que te rodeó, te abrazó y que apasionadamente lo buscabas, estabas cerca en intimidad con Él y eso te conducía a servir al Señor de tantas maneras? Hermanos, no perdamos ese fervor espiritual. Sirvamos apasionadamente a Jesucristo nuestro Señor. En cuarto lugar, dice el versículo 12, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Esperanza sostenida. Qué bueno saber que tenemos una esperanza firme, segura. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de encontrarnos con el Señor también un día. Una esperanza y una herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Hay una esperanza gloriosa, por eso que aún en la tribulación, aún en las tormentas, las adversidades de la vida, uno puede caminar aún seguro. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. La esperanza puesta en Dios, un Dios que no miente, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que nos dice, como dice aquí a los romanos, ¿se acuerdan cuando estábamos leyendo, cuando estábamos estudiando el capítulo 8? ¿Sí? Que dice que nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni los problemas, la falta de trabajo, las dificultades, las enfermedades, la muerte misma, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Por eso dice, gocémonos en la esperanza. La esperanza tiene un nombre, Jesucristo, que viene. Jesucristo, estamos esperando una persona, el Hijo de Dios. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento, dice Pablo a los hermanos. Soportemos el sufrimiento. No estamos en el pare de sufrir, no dice eso. Dice, soportemos el sufrimiento, la adversidad, el sufrimiento que puede que nos toque, ¿no? Como sabemos que hay hermanos y hermanas de nuestra congregación que sufren temas de salud, temas económicos, temas de índole familiar, que a veces se hacen tan largos. Bueno, dice, soportemos. ¿Por qué? Porque la Biblia, se lo decía a una persona esta semana, lo creo con todo mi corazón. Yo le decía a una persona que está sufriendo por relación en el hogar, por un esposo que no comprende la carga que está teniendo, ¿no es cierto?, deliberadamente descarga sobre su esposa, personas grandes, es decir, no ayudan en el hogar, y esta persona realmente está sufriendo. Y yo le dije, es fácil decirlo, no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que sea sobrehumana. Dios te dando la salida. Le citaba esos textos, le citaba también cuando dice Santiago,
considerate dichosa cuando estés atravesando por diversas pruebas, por el sufrimiento, por el sufrimiento. Dios sabe de todas las historias, situaciones, angustias que nosotros tenemos, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Dice, gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, y ahí viene el recurso de la oración, constantes en oración. Es un privilegio saber que podemos venir al Padre con esa intimidad y esa cercanía, que en los oídos de Él están atentos a la oración de su pueblo, de sus hijos. Es decir, permanentemente el Señor te dice, yo te estoy dando. Es decir, las oraciones dice que se elevan delante de Dios, pero nos dice acá, sean constantes en la oración. Hermanos, no dejemos de orar. No dejemos de orar a solas, con la compañía de los hermanos, en los grupos de vida. Cuando escuchamos un problema con los hermanos, los docentes en la escuela, la salida, la oración, vení, vamos a orar. Vení, vamos a presentar esto al Padre. Esto es lo que te angustia, esto es lo que te preocupa, vamos al Padre. No es que tenemos que, ¿no es cierto?, venir a cierto horario para orar, aunque tenemos esos espacios y horarios para orar. Tenemos la oración en línea, los martes y sábados de 9 a 10. Nos reunimos acá en este espacio los miércoles a las 20 horas, de 20 a 21. El ejercicio de la oración, abrir el corazón delante de Dios. Y la Biblia dice, sean constantes en la oración. La constancia de la oración. Nunca dejes de orar, nunca dejes de confiar en el Señor. Frente a las tribulaciones nos preguntamos, ¿cómo reaccionamos? ¿Con esperanza, con oración o con queja y desánimo? ¿Estamos cultivando una vida de oración que sostenga nuestra fe? Una persona de fe en Dios ora. La oración nos conduce a depender de Dios en todos los asuntos. A Dios le podemos presentar todos los asuntos, los pequeños, los medianos, los grandes, ¿sí? Es decir, todos los asuntos, todo. Dejemos nuestras preocupaciones, nuestras angustias delante de Dios en oración. Seamos constantes en la oración. En quinto lugar, versículo 13. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de generosidad y hospitalidad. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano generoso. Ha entendido que es más bienaventurado dar que recibir. La generosidad de una congregación pobre, como nos enseña la carta a los Corintios, ¿sí?, aún los filipenses, que dice que de la profunda pobreza de la gente de Macedonia, ofrendaron con generosidad. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Ayudar a los pobres, ayudar a los ancianos, a las viudas, a los enfermos, a los carenciados. Es decir, aquí nos dice este texto del verso 13, a vos y a mí, ayudemos a los hermanos necesitados. Esta es una realidad que lo venimos haciendo permanentemente en nuestra congregación. Es decir, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, es decir, que están siendo administrados por los hermanos, las hermanas, son canalizados también para suplir necesidades que van surgiendo en familias, en hermanos, comprar medicamentos, alimentos, es decir, pagar boletos para trasladar personas de una provincia a otra,
Hay mucha tarea de generosidad que nosotros como iglesia lo estamos haciendo, hermanos, permanentemente. No lo publicamos. Es decir, hacemos con la generosidad de la iglesia. Pero esto también tiene que ver con la aplicación espiritual y la aplicación personal en la vida tuya como en la vida mía. Es decir, si alguien toca a mi puerta y tiene una necesidad, un hermano o una hermana que entendemos, sabemos que tiene una necesidad, que no tiene alimento, que no tiene vestido, que no tiene dónde ir a vivir, y yo tengo la posibilidad de prestarle un servicio, una ayuda, no en la medida que no puedo, en la medida que puedo. Entonces, ahí cada uno de nosotros debemos de ocuparnos en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Porque dice que de tales sacrificios se agrada Dios, de la ayuda mutua. No se olviden, acuérdense de los pobres, dice el apóstol Pablo. Continuemos por ese camino de la generosidad, ayudando a los hermanos necesitados. A los hermanos necesitados, no a los que no quieren trabajar. Porque también nos advierte la Biblia, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, ¿tenés salud? ¿Tenés algún problemita? ¿No tenés ningún problema? Bueno, vamos, acá hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Es decir, qué bueno, decíamos también con los hermanos, por eso los hermanos en los grupos de vida son fantásticos, porque decíamos qué importante que tuviésemos, lo dijo un hermano en una oportunidad, de tener una pizarra, ¿no es cierto?, con que cada uno pueda promocionar su oficio, su trabajo, su necesidad, para que nosotros también, porque de esta manera nos vamos ayudando en la generosidad, aún de compartir, de promocionar a los hermanos, y de esta manera nos ayudando mutuamente. Dice en la segunda parte, practiquemos la hospitalidad. Practiquemos la hospitalidad. Lo dice el apóstol Pablo en el primer siglo, donde no había tanto servicio de hotelería, ¿sí? Donde no había, como hoy, ¿no es cierto? Vienen algunas personas que suelen venir acá. Nos ha pasado infinidad de casos que vienen personas que están en la calle, con situaciones, con luchas personales de distinto índole, que no tienen ni a dónde ir a vivir. ¿Qué, lo vamos a dejar que pase la noche a la intemperie? Bueno, es decir, muchas veces hemos optado por decir, bueno, le vamos a pagar una noche en una pensión, una semana. Muchas veces lo hemos hecho acá. Un mes, varios meses. Algunas personas hemos alojado también en el pasado en el lugar que tampoco no es un hotel, no está ambientado, preparado, diríamos, con habitaciones, ¿sí?, para recibir. Pero hemos brindado los recursos y esto tiene que ver con que nosotros como iglesia, a la hora de, como nos ha ocurrido, ¿no?, vienen distintas personas, misioneros, pastores, quien sea, que vienen a hacer un servicio y comunicamos a la iglesia, hermano, vamos a recibir una familia, ¿alguno de ustedes lo puede recibir? Yo. Esa debe ser siempre la actitud, es decir, brindar un espacio, un lugar, ¿sí? Ser hospitalarios. Fíjense, rápidamente vamos a la carta a Filemón, en este punto nada más, carta de Filemón. El que lo encuentra se lleva una camioneta gris que está allá en la puerta, acá en la vereda enfrente. ¿Lo tienen? Bueno, no sé, se me desapareció a mí acá en la Biblia. Mirá vos. Bueno, dice, por ejemplo, el versículo 4,
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, y pido, no, disculpe, no era esa. Creo que es Tercera Juan, no Filemón, disculpen, Tercera Juan. Tercera Juan. En Tercera Juan, el autor elogia la labor de Gallo, ahí está Gallo, porque dice el verso 5, dice, amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Los desconocidos en este caso eran misioneros que por causa del Evangelio en aquel lugar habían salido a anunciar el reino de Dios. Entonces Gallo los recibía, verso 6, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia, bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje como lo merece su servicio a Dios. Cuando habla de encaminarlos, habla de haces bien en poner la mano en el bolsillo para encaminarlo, porque tiene que tomar el micro, porque hay un vehículo y tiene que poner nafta, encaminarlo. Esa va a ser la contraseña ahora para la gente. Queremos encaminar a... Es decir, fíjense cómo resalta, ¿no?, la hospitalidad. Entonces, este tema de la generosidad y la hospitalidad, tan importante, hermanos. Nosotros damos gracias a Dios, porque por la gracia de Dios somos una iglesia generosa, hospitalaria, pero tenemos que continuar creciendo para que esta bendición de generosidad y hospitalidad sea hecha por muchos, no por pocos, por muchos en la congregación, abrir la casa para recibir a los hermanos. Punto número 6, y ya estamos culminando. El versículo 14, parecería que Pablo da un giro acá, ¿sí? Porque dice, bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. ¿Sí? En este aspecto, claro, él está atravesado, Pablo, por el sermón de la montaña de Jesús. Cuando Jesús claramente, él dice, hagan bien a los que los persiguen, oren por los que los calumnian. Al que te maldice, bendecilo. Esa es la actitud que surge de un hijo y una hija de Dios. Es decir, es una actitud distinta, diferente de cómo procede el mundo en general. Y por eso insisto que para tener esta actitud de bendecir al que te persigue, al que te maltrata, al que te calumnia, ¿sí?, de tener una actitud totalmente distinta, necesitamos la fuerza de Dios, porque nuestras propias fuerzas, ¿qué podemos hacer? A veces comentábamos también estos días algunos asuntos de tránsito que me ocurrieron, algunas expresiones que a veces parece como que no salimos del eje y te dan ganas de contestar y hacer varias cositas, ¿no? Pero la actitud nuestra debe ser totalmente diferente, distinta, como Jesús, nuestro modelo, nuestro Señor, quien cuando lo maldecían respondía con bendición. Cuando era acusado tan falsamente, ¿sí?, él tenía otra actitud, otra respuesta. Por eso que la respuesta nuestra a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos tratan mal, ¿sí?, no significa que vamos a bajar la cabeza, que no vamos a decir nada. Total, yo soy pobrecito cristiano. No. Podemos responder con sabiduría, con firmeza, con verdad. La verdad en amor, responder como corresponde, no quedarnos callados la boca. Responder al que me habla violentamente. Eso tiene que ver con lo que Jesús dijo, ¿no?
al que te pega en la mejilla, ponle también la otra. No significa que me estén golpeando y permanentemente me hagan bullying, ¿sí? Como hoy es común, sino poder responder bien, con entereza, sin salirnos del cuadro, de que no se nos haga la cadena, defender la verdad en amor a todo aquel que demande razón de nuestra conducta, de nuestra vida. Por eso dice, bendigamos a los que nos maldicen, a los que persiguen, ¿sí? Bendecir al que te hiere. ¿Te han herido? ¿O estás todavía con resentimiento? ¿Qué significa para vos reflejar a Cristo en medio del conflicto? En último lugar, versículo 15 y 16, gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran. ¿Sí? Empatía activa, y dice el verso 16, lo ponemos todos juntos, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Unidad y humildad. Fíjense que son todos eslabones que se desprenden del tema general que Pablo habla aquí, del amor. Nuestro amor debe ser sincero. Y este último versículo, estos dos últimos, mejor dicho, ¿sí? Este tema de gozarte con los que se gozan, llorar con los que lloran, nos hace pensar de que somos un cuerpo. Entonces, si un miembro de nuestro cuerpo está dolido, nosotros también. Si alguien no está bien, nosotros no vamos a estar bien. Vamos a preocuparnos, porque, es decir, cualquier parte del cuerpo que es afectado, ¿no es cierto? Uno se resiente todo el cuerpo. Entonces, no podemos estar bien si mi hermano o mi hermana no está bien. Y esto nos debe llevar a preocuparnos los unos a los otros, a cuidarnos. Me alegro tanto que mi hermano promovido, que haya sido ascendido. Uy, se compró un auto nuevo. Gloria a Dios, de corazón. Le dieron la casa. Es decir, me alegro tanto que mira qué bien que te va, aunque a mí me va mal. Porque a veces pasa eso. Pero nos gozamos, nos alegramos y también vamos a llorar con los que lloran. Recordás, ¿no es cierto?, que el propio Señor Jesús, Él lloró sobre la ciudad de Jerusalén y lloró con Marta y María. Es decir, el Señor cuando se tenía que alegrar, se alegraba con los suyos, pero cuando había que llorar, lloraba, por el duelo que estaban atravesando estas hermanas. Gocémonos con los que se gozan, lloremos con los que lloran. Somos un cuerpo, no somos indiferentes. ¿Yo qué tengo que ver con el hermano? Mi hermano, mi hermana me preocupa. Lo que le pasa a él me está pasando a mí indirectamente. Se está alejando, se está distanciando, no vino más. Es decir, y nos preocupa. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Lo estoy llamando, estoy averiguando, a ver de qué forma. Digo esto porque a todos nos debe de doler y hacer algo al respecto, porque es tarea de cada nosotros. No es solamente tarea de los pastores, de los líderes, de todos nosotros. Y cerramos en el versículo 16, porque ahí nos lleva a vivir como si fuéramos uno solo. Estamos en un cuerpo, Cristo es la cabeza, la unidad es importantísima, la unidad en la diversidad, hermanos. Estoy cada vez más convencido por la palabra de Dios, que una persona llena del Espíritu Santo, es una persona humilde,
humilde. Es decir, y yo soy el primero que necesito aprender de mis hermanos, de mis hermanas, porque no soy un superado. Yo necesito aprender de mis hermanos, de mis hermanas, todos. Y dice que debemos vivir como uno solo. Es decir, y interesante, porque dice, no seamos altivos, sino juntémonos, ¿con quién? Con los humildes. Con los humildes. O sea, la actitud humilde y juntarnos con los humildes. Claro, generalmente nos ocurre, ¿no es cierto?, que yo lo dije hoy en un momento, ¿no?, en la charla al principio, de que tenemos afinidad con ciertas personas, que es cuestión por edad, por afinidad, por profesión, pero nos haría también seguir el consejo, el mandato de la palabra, porque me dice vos, ¿no es cierto? Vos que tenés un estatus social por tu trabajo, tu profesión, por lo que fuese, juntate con los sencillos, con los humildes, juntate con el pobre. ¿Por qué siempre estás con los mismos? ¿Por qué cada vez que te sentás en una mesa, te sentás con los de o afín o pariente? ¿Por qué no ponés la mirada en aquel hermano, en aquella hermana que nadie le presta atención? Juntate con los humildes. Juntate con los humildes. Nos dice la palabra de Dios. Entonces dice, no sean altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Qué tremenda que es la palabra de Dios. No debemos creernos más sabios. No te la creas. Es decir, Jesús, miremos a Jesús, el ejemplo, el modelo, el Señor, que es quien siendo Dios se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma de esclavo y estando en la condición de esclavo, se ofreció a la cruz, a la muerte de cruz para salvarnos. Y el que se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Oramos. Padre, en esta hora queremos una vez más agradecerte, Señor, por tu palabra es verdad, Señor, y pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer correcciones en el camino. Todos estamos caminando hacia la meta que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, Señor, a volvernos a vos. Señor, que nuestro amor sea cada día más auténtico, Señor, y podamos amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Danos un corazón como el tuyo. Señor, guía la vida de todos mis hermanos, mis hermanas en la fe, desde el más pequeño al más grande, Señor, para que todos podamos caminar en humildad y en unidad bajo el poder del Espíritu Santo. Líbranos del orgullo, de la autosuficiencia, Señor, y que todos podamos fomentar la unidad en nuestra comunidad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Sí? No, perdón, Gabriel.